cara, así son las cosas. Recibimos al diputado nacional Carlos Gutiérrez. Carlos, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás, Guillermo? Buen día, Maida. Bueno, agradecido que nos visite en una semana harto complicada, como dicen los chilenos, desde el punto de vista parlamentario, pero también desde el punto de vista político. Es inevitable preguntarle respecto de el fallo de la Corte, el posicionamiento del gobierno nacional y la postura que asumirá la provincia. Entiendo que tienen un parecer y que nos gustaría conocer. Bueno, empezando por lo último que vos planteás, el fallo de la Corte. Yo recuerdo que cuando tratamos este tema en el Congreso, yo intervine con una locución que decía más o menos lo siguiente, o que terminaba diciendo, para aquellos que dicen que nosotros hoy le estamos dando quórum y estamos votando una ley propuesta por el kirchnerismo, les recuerdo que cuando gobernaba el expresidente Macri, por entonces, nuestros diputados, no yo en lo personal, pero nuestros diputados, también le dieron quórum y también le aprobaron las leyes que él necesitaba para gobernar. Pero antes de eso, yo dije claramente que si habían sido transferidos 19.000 efectivos policiales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no nos pasara, era lógico, como sucedía con el ex gobernador Mestre, que le transfería a los municipios los servicios de salud, por ejemplo, y no les enviaba los recursos. Ahora, que también había que ver que si le había enviado de esa época 67.000 millones de pesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para cubrir esa transferencia de efectivos, que debiéramos decir nosotros los cordobeses que teníamos 22.000 efectivos por entonces, que habíamos recibido 35.000 millones de pesos en materia de coparticipación para esta cuestión, siendo que tenemos más población en Córdoba y una distribución geográfica mucho más compleja que la que concentra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y que entonces, a todas luces, quedaba claro que esto había sido un arrebato caregato, es decir, había sido manotear sin el conveniente respaldo de un estudio que dijera cuánto costaban realmente esos 19.000 efectivos transferidos y no una cifra al voleo que eran estos 67.000 millones de pesos. Y por eso dijimos, eso está mal. Que ahora son 200.000, ¿no? Bueno, y ahora, por eso digo de aquel entonces, ¿no? Bueno, entonces, nosotros siempre hemos planteado esta cuestión porque en definitiva lo que esconde esta cuestión de fondo es la pelea de los intereses federales que siempre están siendo violentados por no la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Atención con esto, es por el AMBA. Porque hoy Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, se queja de esto, pero nada dijo cuando permanentemente el gobierno nacional, por arriba de la mesa o por abajo de la mesa, con mecanismos de ayudas del Tesoro Nacional, etcétera, le envía subsidios que las provincias no tenemos para mantener un boleto absolutamente diferencial en su precio del que pagamos nosotros para los habitantes del AMBA. En eso son socios, Kicillof y Rodríguez Larreta. Y nada dicen, solo que cuando los afecta directamente. Cuando la pugna es entre ellos. Cuando la pugna es entre ellos. Ahora, el fallo, con esto concluyo ese punto, el fallo de la justicia tiene que ser respetado. Después se verá cuáles son los mecanismos, ya sea de alzada, que acá no los hay, porque es el máximo, la máxima por tanto, es una medida cautelar. El gobierno argumentó, por lo menos yo lo escuché anoche al presidente decir que había un recurso para presentar. No es que no estaban acatando el fallo, sino que había un recurso para presentar, que eso técnicamente o jurídicamente no sé cómo se justifica. Pero es que es un recurso. Es lo mismo que el juicio político. Si uno tiene el caudal político, los votos, y estima que quien va a ser objeto del juicio político merece tal tratamiento, tiene otros mecanismos. Lo que no se puede hacer con los fallos de la justicia es no acatarlo, porque el ciudadano común también podría decir, yo, o aquel que ha sido condenado por una violación, decide a través de su abogado no acatar el fallo de la justicia que lo ha condenado. Y bien podría proceder de la misma manera. Entonces, cuando se dice, más allá de estos argumentos que pueden absolutamente ser
digamos, tener validez, el recurso que vos mencionabas recién, pero no, es el argumento que hay el gobierno. Bueno, no, está bien, pero digo, uno escucha pero eso tiene más lógica, eso tiene más lógica, eso tiene un respeto hacia el funcionamiento republicano, que no es esto que dijo Kicillof, de que este fallo es una inmundicia. Es decir, eso es lo que no se puede, contra lo que no se puede atentar, es decir, porque hoy se atenta contra el Poder Judicial, uno de los poderes de la República, pero mañana también, con todo, puede suceder que sea al revés, que se atente y se quiera cerrar como ahora, el Parlamento. ¿Y qué vamos a decir? ¿Que está bien? Bueno, no. Pero esto no es una manera de avanzar de un poder sobre otro, digo, porque hay una ley que establece la distribución de los recursos, que la determinó el Poder Legislativo. Así es. Así es. Que a un distrito no le guste esa ley, vale, pero la justicia dice, no, háganlo distinto. Bueno. Ahí no hay un conflicto. Olvidémonos de las rivalidades que despiertan Rodríguez Larreta o Alberto Fernández de cada lado. Pero aquí no hay un problema gravísimo, porque claro que, sí. Que no es solo en la Argentina, en España está pasando exactamente lo mismo. Claro que sí. El Parlamento legisla una cosa y la justicia dice, no es así. Aquí no hay injerencia de poder, y esto no es una debilidad del sistema, no estamos en una encrucijada definitiva, fundamental de la República. Yo coincido contigo en las dos expresiones. Primero, que esto es gravísimo, y segundo, que estamos en una encrucijada. Ahora, de las encrucijadas se sale por arriba. De las encrucijadas, cuando digo por arriba, es decir, con acciones superadoras. Pero en la medida... ¿Qué acciones puede haber, diputado, si el propio Poder Judicial viola la Constitución sistemáticamente? El presidente de la Corte Suprema pone después de 15 años en vigencia una ley que había sido ya derogada, que no tenía poder para hacerlo. Bueno, digamos, hay una serie de irregularidades que son tan flagrantes, Guillermo, que uno dice, ¿hay democracia? Bueno, yo digo, hay una cuestión que es central en esto. Vos hablas de la ley de coparticipación federal, que a todas luces, a pesar de las advertencias de la reforma constitucional del año 94, no se cumplió. Es decir, hoy tendríamos que rediscutir esa ley de coparticipación federal, porque es absolutamente antifederal. Y porque, vuelvo a decir, concentra en el AMBA, más allá de que en cosas puntuales, repito esto, se peleen, pero terminan condenando al interior a tener menos recursos. Una cosa es discutir esa ley y otra cosa es una acción determinada, como fue la del expresidente Macri, que recién detallábamos, ¿no es cierto?, que puede tener instancias de recursos, como vos bien expresabas. Ahora, lo que de este laberinto no vamos a salir, ni vamos a construir mejor democracia, diciendo que la justicia es golpista, como dice el kirchnerismo, o que la justicia pueda tener fallos que tengan componentes políticos. De esa manera no vamos a construir. Y el primer ejemplo... la justicia, Carlos, pero no hay un poder judicial que está conspirando, digamos. Bueno, lo del Lago Escondido, ¿no les llama la atención? A mí, esos jueces con un grupo comunicacional, funcionarios de Larreta, todos relacionados con causas que terminan beneficiando siempre al mismo sector del poder económico y político? No solamente me llama la atención, sino que yo lo condeno a eso. Pero no podemos entrar en una teoría conspirativa total, porque los únicos beneficiarios de esa teoría conspirativa total, de acuerdo a mi humilde experiencia histórica, son los sectores siempre más poderosos. Entonces, digo, si hay acciones de la justicia que deban ser denunciadas, hay que hacerlo. Si hay jueces, y para eso hay mecanismos concretos, que tienen que soportar o van a tener que soportar el juicio político, hay que hacerlo. Si hay que ir contra un miembro de la Corte o contra un miembro del Consejo de la Magistratura, hay que hacerlo. Lo que no se puede es derrumbar uno de los poderes, abarcando a todo, es como derrumbar la política, porque hay quienes no la ejerzan correctamente. Es decir, porque del otro lado la gente dice, ¿ustedes qué hablan si ustedes, las últimas 2 sesiones que han hecho en el Congreso, el único protagonista han sido los gestos obscenos o los gritos? Y tendrían razón en cuestionarnos eso. Entonces, ¿de quién es culpa eso? No, es que ya no es ni siquiera una cuestión de culpa, porque la culpa nos lleva
a esta lógica de la grieta que nosotros siempre decimos, donde la culpa siempre la tiene el otro y yo no tengo ninguna. Y las consecuencias de mis acciones están justificadas porque el otro hizo lo que hizo y yo redoblo la apuesta, y así en ese camino no vamos a salir nunca. En la ausencia de los legisladores opositores para tratar temas como una reforma previsional que beneficia, una moratoria previsional que beneficia a 800.000 personas, la mayoría que son mujeres, o la creación de universidades, entre ellas una de Río Tercero, y que una de las ausentes es la autora del proyecto que la impulsó. ¿Usted cree que ahí hay una lógica sí hay una que lógica, se justifique? Sí hay una lógica. Y la lógica es la siguiente, empezando por el tema de la reforma previsional. ¿Qué tal si yo te digo que yo tengo la absoluta convicción expresada en los comportamientos en la Cámara que dentro del gobierno, es decir, de quien impulsa supuestamente la moratoria previsional, que es una mala moratoria previsional, pero no porque nosotros podamos dejar a la desbandada, porque los beneficiarios supuestamente de ese blanqueo no tienen por qué pagar un sistema que hay que discutir y que no sirve ya, y que a poco de andar va a seguir teniendo problemas y graves de financiamiento porque no se toma el toro por las astas, pero no le podés indilgar esa responsabilidad a quienes a través de ese mecanismo se van a jubilar. ¿Y qué si yo te digo de que allí se expresaba claramente un Sergio Massa que no quería y logró su objetivo, que se aprobara la ley previsional por razones obvias, de que no quiere impacto fiscal, porque él está siendo el ministro de Economía, y la Cámpora que sí promovía dentro del propio bloque del oficialismo la moratoria. La moratoria. Entonces, ¿cómo? Un interbloque de 8 miembros como el nuestro es el responsable de conseguir consenso cuando no tienen consenso ni siquiera dentro de la propia fuerza política. Segundo tema, el de las universidades. Primero, yo tengo para mí de que esto de estar inventando y revoleando universidades por todo el territorio nacional, me parece que encima muchas de ellas, incluida la que vos mencionaste, por más que me duela, porque es en Córdoba, en Río Tercero concretamente, no tienen apoyo del CIN. O sea, no tienen apoyo, no han tenido el consenso y la verificación y finalmente el apoyo del CIN. Ahora, resulta que nos encontramos con que el presidente del bloque del oficialismo denuncia que ellos están sentados ahí, no porque sean tontos y no sepan contar de que no tenían los votos, sino porque Evolución Radical, que la preside de Loredo, había prometido, había convenido con ellos, es decir, había hecho un acuerdo político, lo cual no tiene nada de malo de por sí, pero había hecho un acuerdo político de bajar al recinto, acuerdo que estuvo fundado en lo que sucedió en oportunidad de discutir el presupuesto, cuando precisamente el bloque Evolución negoció con Massa la creación de todas estas universidades. ¿Por qué? Porque sabemos que la coordinadora, que Jacobiti, que en fin, ese grupo de Evolución representa de alguna manera los intereses del conjunto de las universidades, empezando por la ciudad, por la más importante, que es la UBA. Entonces cuando uno ve todas estas cosas que son muy difíciles de explicar, y sobre todo para que nos atienda y nos entienda, porque después toda esta palabrerío mío, es muy difícil que quien nos está escuchando le preste atención a esto, pero sucedió así. Que utilizó Carlos, revoleando universidades. Así es. No es bueno tener universidades nacionales, no es bueno que crezca la universidad pública, sí, no es bueno. Absolutamente. Porque ahora, ese término pareciera despectivo hacia la universidad pública. No. Cuando hay tanta necesidad de que la gente prospere. Guillermo, yo estudié en la universidad pública, más allá que los avatares de mi vida no me permitieron, en la Universidad Pública de Río Cuarto, soy un acérrimo defensor de la universidad pública. Eso no tiene nada que ver con que muchas de las universidades creadas no están hechas al rigor de una distribución incluso de las universidades, porque se le da universidades o surgen universidades a capricho de un acuerdo político, y eso es lo que yo cuestiono, no la universidad pública. ¿Cuál sería la universidad por ejemplo, la de Río Tercero? No, yo no sé si la Universidad de Río Tercero
tiene más lógica que una que está planteando también San Francisco, que tiene los antecedentes de haberse constituido, haber avanzado muchísimo más que esta. Los calamuchitanos también dicen que ellos quieren una universidad. Si la tiene Río Tercero, ¿por qué no la va a tener Calamuchita en Santa Rosa o donde fuere? Digo, este es el criterio. En la provincia de Buenos Aires ha pasado lo mismo. Hoy hay cuestionamientos en algunas de las creaciones de las universidades que no pudieron votarse, de que son una herramienta para, en realidad, ir por la cabeza de otras universidades, como por ejemplo en el litoral. Eso es lo que yo digo. No puede haber, cuando yo digo revoleo, no estoy hablando de denostar la educación pública. Todo lo contrario, estoy diciendo que la educación pública universitaria tiene que tener una racional. ¿Qué necesidad que haya universidades? No, pero tampoco podemos tener una universidad por cada pueblo, Guillermo. Eso es una irracionalidad, porque después esas universidades, como pasa con mucho de la educación público-privada, necesitan recursos para funcionar, sobre todo a partir del primero, segundo, tercer año. Entonces digo, no se pueden crear universidades a tontas y a locas sin que exista un estudio y un consenso de la comunidad. Que se iban a crear, no estaban... Había algunas que sí, y nosotros las íbamos a votar, y otras que no. Ahora, si vos me decís, mira, está bien que Río Tercero reciba una compensación por aquella... por las explosiones. ¿Y estás seguro vos que habría que ligar el tema de creación de una universidad con aquello que fue espantoso? Pero, ¿cuál es la ligazón estricta entre una cosa y otra? Yo prefiero decir, si es necesario, si es estratégico para la región, como lo fue Río Cuarto, por ejemplo, que abarca todo el sur, si la de Río Tercero o cualquiera otra tiene un estudio y una razón, digamos, estratégica regional, de impacto, etcétera, para crearse, créense todas las que sean necesarias. Ahora, todo este debate no debió darse en el recinto y no dar quórum, porque usted mismo lo ha mencionado. Hay un reproche de la ciudadanía respecto del compromiso con la tarea. Bueno, ¿y qué tal si yo digo que cuando uno pretende dar el debate en el recinto, no puede pretender el oficialismo, que no tiene el número, porque si lo tuviera, no actuaría como... directamente nos pasaría por arriba. Ahora, cuando uno sabe que no tiene el número y tiene que consensuar una sesión, nosotros también tenemos derecho a decir cuáles son los otros temas, porque creación de universidades y reforma no son los únicos temas. ¿Qué pasa con la reforma de la ley de biocombustible? ¿Qué pasa con la ley de pymes, que nosotros estamos reclamando? ¿Qué pasa con el proyecto de desarrollo industrial, que no tiene un capítulo como nosotros planteamos para que en 7 años los derechos de exportación, las retenciones, vayan a cuenta de ganancias? ¿Qué tal con tantos otros proyectos? Con la deuda que tienen los municipios del color político que sean de todo el país, con el ENOSA, que hemos presentado un proyecto de ley nosotros esta semana. ¿Por qué no incluir esos temas? ¿Por qué los temas tienen que ser únicamente los que elige el oficialismo? Y a último momento ofrecer como moneda de cambio a Cambiemos el tema de alquileres. Eso no lo hacen todos los gobiernos, no lo hace la provincia en la unicameral. No necesariamente, porque los legisladores opositores en estos micrófonos se quejan todo el tiempo. Se quejan, ¿y qué pueden hacer los opositores sino quejarse todo el tiempo en esta lógica donde, yo digo, las leyes... Lo que está bien para acá, está mal para Buenos Aires. Si está bien no hay una lógica en esto de buenos y malos. No funciona. Pero usted eso, le reprocha Guillermo, al gobierno nacional que no incluye los temas en la agenda parlamentaria. Que nosotros pedimos. Que la oposición pide. Yo he sido presidente del bloque. Los legisladores de la oposición en Córdoba se quejan del gobierno provincial porque no incluyen en la agenda los temas que ellos piden. Bueno, ¿cuáles son esos temas? ¿Cuáles son esos temas? Un sinnúmero de temas que no son incluidos. Un sinnúmero. Entonces los temas, si los temas son, nosotros no le planteamos al gobierno nacional un tema que diga, el gobierno nacional es malo, su política de seguridad es mala, su política de salud tiene que tener esto y esto, el abandono de personas. No, nosotros lo que le planteamos al gobierno nacional son temas concretos que todas las bancadas, incluidos muchos diputados que integran el Frente de Todos, también quieren discutir, como por ejemplo esto que yo mencionaba, porque los afecta en sus provincias. Esta es la diferencia.
Nosotros no estamos planteando temas al voleo diciendo, bueno, como acción política de esmerilado del oficialismo, yo llevo adelante esta Ahora, cuestión. Carlos, para finalizar este tema, si estas condiciones persisten, el Parlamento va a estar virtualmente paralizado hasta que haya elecciones nuevamente y hasta que un partido venga y gane e imponga un número de votos que haga lo que él quiera. No necesariamente, no necesariamente. A lo mejor lo que tiene que suceder es que no que venga alguien con el número de votos para que no haya discusión. A lo mejor, en este empate de debilidades, como nosotros la llamamos, lo que tiene que suceder es que todos entendamos que hay que dialogar y no imponer. Y que hay que sentarse a negociar como corresponde. ¿Más se dialogaba más que Moró? Y no sé si dialogaba más. Lo que es cierto es que a medida que va pasando el tiempo, esto que vos decís es una realidad contundente. Porque con esta lógica, el año electoral en el que estamos ingresando en pocos días, va a tener, lógicamente, siguiendo esta lógica, va a tener un deterioro cada vez mayor. ¿Por qué? Y porque el oficialismo se niega a este diálogo y la oposición ya cree que es gobierno. Por lo tanto, lo único que pretende del Congreso es que sea una caja de resonancia de esa su campaña para el año que viene. En esta lógica vamos a empantanar el país. ¿Y nosotros qué es lo que estamos diciendo? No hace falta llegar a las próximas elecciones para discutir los temas, muchos de los temas centrales que Argentina necesita. Estamos en el cara a cara con Carlos Gutiérrez, referente del esqueletismo en el sur de la provincia de Córdoba. Lo traigo a la agenda provincial porque hay, una demanda. Ayer el intendente de Las Higueras, voy a utilizar textual, trató de cagones a todos los legisladores de la unicameral provincial porque no asumen el error que cometieron con la red de los intendentes. La postura del gobierno provincial a este respecto ¿está en plano de debate, de discusión? Está en el plano de debate, hemos sido totalmente claros. Lo ha sido incluso el nuevo presidente provisorio de la legislatura, Fortuna. O sea, está en debate siempre y cuando ese debate se sustente por lo menos en la misma mayoría que creó la ley. Y yo disiento con el amigo Escudero respecto de la macana que se mandaron y ahora no saben cómo resolverla. Yo fui uno de los que voté esa ley y le recuerdo a Escudero y a muchos que tal vez nos escuchen de que aquello fue producto de un proceso que comenzó en el 2007 que estuvo amparado por un comité de expertos que fue determinando la boleta única, es decir, cómo mejorar el sistema electoral. Entre esas cosas, un fuerte reclamo de la sociedad por entonces, no sé si hoy será el mismo, dado los otros problemas que la sociedad enfrenta mucho más graves y mucho más urgentes. En ese momento el debate, o uno de los reclamos era, no pueden estar siempre los mismos. Y por lo tanto hay que renovar la política. Sí, eso se sabe que no es así. Bueno, pero en ese momento se votó por una mayoría realmente de casi cercana al 70% de los miembros de la unicameral de entonces. Yo presidía el bloque del oficialismo por entonces. Se votó. Hoy, si nosotros queremos reformar eso, necesitamos la misma mayoría por lo menos. Y bueno, y está claro que la oposición está pensando en que privilegia el resultado electoral de las próximas elecciones en Córdoba y no este reclamo que muchos intendentes realizan. También la pregunta es, ¿se cae el sistema porque haya renovación en distintas instancias, no solamente de los intendentes? Porque los legisladores tampoco pueden repetir. Entonces los tribunos de cuenta y todo lo que esto significa, los concejales, todo este sistema, ¿no? Me parece que tendrá la parte mala, indudablemente, para aquel que le toca y que tiene vocación de razonable el argumento Escudero. Dicen, mientras los legisladores se quedaron en su casa el año y medio de la pandemia, los intendentes tuvimos que salir a bancar la situación sanitaria y no pudimos ni siquiera gestionar otra cosa más que la pandemia. Y que desde ahí surge la lógica de, no se puede contemplar como un periodo de ejercicio del poder ese que estaba signado por esta excepcionalidad sanitaria. Bueno, yo primero también vuelvo a disentir. ¿Habrá algún legislador
que no estuvo al lado de los ejecutivos de los pueblos más chicos, más grandes, pero yo vi que muchos legisladores, los nuestros, por ejemplo, y cuando digo los nuestros, hablo de los de mi fuerza política y de los de la oposición, los vi interesarse, participar y estar al lado de la problemática, más allá de que no estaba en sus manos, porque eran legisladores precisamente, tomar las decisiones finalmente. Pero yo los vi trabajar al lado de los intendentes, a muchos legisladores, te diría la mayoría de los legisladores, porque también su responsabilidad es territorial. No me gusta ese argumento, la verdad que no me parece que no alcanza para dar vuelta. En todo caso, lo que tiene que hacer Escudero u otros intendentes que opinan así es convencer, no a nosotros, sino convencer a la fuerza de la oposición, al radicalismo fundamentalmente de Córdoba, que ¿quién paga el costo político está en juego acá? Y bueno, pero entonces el costo político, o sea, si la ley fue creada por una mayoría absoluta, hoy necesita por lo menos de la misma mayoría para dejarla modificarla, no es dejarla de lado. Carlos, una última cosa, ¿qué lectura hace del episodio de ayer? Hubo una protesta de organismos sociales en Córdoba, de movimientos sociales, y hubo un fuerte rumor de intentos de saqueos, que después era 4 o 5 personas intentando arreglar una persiana que se había roto. ¿Hay sectores que están interesados en desestabilizar en la provincia de Córdoba? ¿Qué lectura hace? Porque ayer, sobre todo algunos sectores periodísticos, era muy persistente esa idea de saqueos en Córdoba, cuando las imágenes que se mostraron terminó viendo que había 4 o 5 personas tratando de encaminar una persiana que se había salido de su riel. Yo no descarto que pueda haber alguien que viva o pretenda vivir políticamente de esto que decís vos, del sacar partido de situaciones de conflictividad, rompiendo cosas por el estilo. No veo, y sobre esto no hago juicio de valor, para mí, en buena hora, no veo que el pueblo argentino en general, a diferencia de otros momentos, que también es toda una pregunta, ¿no? De otros momentos históricos donde por mucho menos hubo reacciones populares muy serias y muy violentas también, hoy parece ser que hay una calma chicha que ojalá no esté anticipando a la tempestad, ¿no? Pero que la aprovechan algunos, pretenden aprovechar. ¿No ve condiciones sociales que estimulen esa situación? Pero eso no es en beneficio del inventario de la política, es en beneficio del crecimiento de conciencia de la gente. A ver, algunos que dicen que la concentración de casi 5 millones, o lo que haya sido, una cifra históricamente increíble, no vista nunca en nuestra historia, ni en la historia, diría yo, de muchos otros pueblos, del mundo, ¿no es cierto? ¿No? Bueno, que haya habido, algunos descalifican esa, porque hubo un grupo de inadaptados, de violentos, a ver, mejor comportamiento, mejor demostración de lo que está pensando la sociedad argentina en su conjunto, que es me duele por lo que para mí la cuota parte que me corresponda, pero absolutamente divorciada de la política, es decir, una marea humana sin Estado. Sin Estado significa que ni siquiera el Estado pudo. Cuando digo Estado no digo el oficialismo solamente, oficialismo, oposición, no pudimos organizarle la fiesta al pueblo argentino, y queremos descalificar esa movilización porque hubo algunos hechos violentos, hubo un comportamiento ejemplar de la gente, con un mensaje que me parece que el que quiera oír que oiga y el que quiera leerlo que lo lea, ¿no? Agradecido que haya venido. Un memoria y balance chiquitito para el cierre del año, pero una respuesta con un solo nombre. ¿Quién es el mejor candidato a intendente que tiene el peronismo hoy para suceder a Llamosas? Yo creo que, sinceramente, es muy pronto para decir eso. Y creo que tiene muchos hombres y mujeres que pueden encarnar eso, la continuidad de la buena gestión que ha llevado adelante, o que está llevando adelante, porque todavía quedan 2 años, ¿no? Esta nueva gestión de Juan Manuel Llamosa, pero ya se discutirá en su tiempo. ¿Tiene que ser por interna para usted?
Y si tiene que haber interna, no lo asusta. No solamente no me asusta, a lo mejor es bienvenida una interna para realmente salir a la cancha con un candidato más fortalecido. Bueno, ya surgió de una interna, bueno, que no ganó encima. Bueno, exactamente, pero así son estos procesos. Le pedí una línea de memoria y balance porque da la sensación que el gobierno ha fracasado, el gobierno provincial, en el tema de la seguridad. Hoy, cuando se hace cualquier encuesta, la mitad de la población tiene como principal preocupación. ¿Lo siente así, como un debe de la gestión? Yo lo siento, lo ubico como lo que es un reclamo, el reclamo número uno que todas las encuestas dicen que tiene la sociedad. Ahora, la tiene acá en Córdoba, y esto no es mal de mucho, ¿eh? O sea, la tiene en todo el país, en todos lados, al tope del mástil está este reclamo. Lo que decimos nosotros es de que, en tanto y en cuanto no se empiecen a remover las causas que sumen pero millones de argentinos en la pobreza, en el sufrimiento, es muy difícil que la inseguridad no siga manifestándose. ¿Cómo se enfrenta esto? Día a día, y poniendo todo lo que hay que poner, la mejor imaginación, tratando incluso de compaginar lo que significa el respeto de los derechos humanos, pero también el ejercicio del poder de policía al servicio de la ley, porque a veces la policía está al servicio de la ley y la ley no actúa, los fiscales no actúan con la velocidad, y otras veces puede ser exactamente al revés. Ahora, alguien me tiene que explicar, salvo que todas las encuestas mientan, el reclamo de la gente es ese. Pero también el gobernador Schiaretti tiene más del 62% y sostiene más del 62% de imagen positiva. Quiere decir que no está en juego solamente la valoración de la inseguridad ni la atribución de esa carencia que tenemos hoy en materia de seguridad solamente a una situación provincial. Excede absolutamente una situación provincial, más allá de que zapatero a tu zapato. Vos tenés que atender el problema concretamente de la inseguridad en Córdoba. Esa es nuestra responsabilidad. Gracias por venir, Carlos, muy amable. Al contrario, hay felices fiestas. Igualmente para ustedes y los suyos. Carlos Gutiérrez, el diputado nacional de Hacemos por Córdoba. La mañana de Así Son las Cosas.